Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? buenas tardes. Bien, bien. Me alegra, me alegra. Esperamos un poquito, si les parece, a ver si suben todos y ya si nos arrancamos. Dale. A ver, voy a ver si la ven. Vamos probando. Si entra alguien, me van avisando. ¿Lo ven bien ahí? Sí, ahí se ve. Sí, se ve. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Si entra alguien, me van avisando entonces, si les parece. Bueno, creo que todos se acuerdan de mí. Hace algunas semanas que hablamos de cáncer de colon, de esófago, de estómago. Mi nombre es Daniel Hirschman, soy oncólogo del Hospital Piñero. En la oportunidad de hoy vamos a hablar del cáncer de riñón, si les parece. Como introducción les puedo contar que es un cáncer que no es de los más comunes, es solamente el 2 o 3% de los cánceres que... Ahí entró alguien. Hola Doc, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos.
Bueno, si entra alguien me van avisando. Yo y por atrás no tengo ningún problema. A ver, vamos de vuelta a la clase. Estaba contando, hoy vamos a hablar de cáncer de riñón. Yo soy el doctor Daniel Hirschman, del Piñero. Les decía que el riñón no es el cáncer más común, es solamente el 2 o 3% de todos los tipos de cánceres, que es un poquito más frecuente en hombres, 1,5 contra 1 en mujeres. Tiene un pico de incidencia entre los 60 y 70 años. Con factor predisponente podemos encontrar el cigarrillo, la obesidad, el sedentarismo. También hay síndromes hereditarios, el carcinoma papilar renal tipo 1, el que nunca falta, el von Hippel-Lindau, HOC2B, leiomyomatosis hereditarias. Si bien no es el cáncer más común, pero ahora lo que vamos a ver es uno de los cánceres más letales y más agresivos que existen en la oncología. Por suerte eso está cambiando, vamos a charlar también un poquito de eso, pero desde hace años sabemos que junto con el melanoma son de los cánceres más complicados. El cáncer de riñón, como dijimos, equivale el 3% más o menos de todos los tumores sólidos, pero asimismo es la sexta causa de muerte por cáncer. Fíjense, si bien no es tan común, es uno de los que más mata. El 15 al 20% de los pacientes con metástasis al diagnóstico, o sea, hay muchísimo diagnóstico tardío. Y el 40-50% de las metástasis pueden aparecer después de la cirugía. Por eso lo que vamos a hablar hoy también es de adyuvancia, cosa que tiene muy poquitos años de práctica y se hace a partir del estadio T2B, que ahora vamos a charlar un poquito. Más del 50% son detectados en forma incidental. La tríada clásica, si recuerdan de clínica, es dolor en flanco, hematuria, masa abdominal palpable. ¿Se acuerdan? La famosa tríada de clínica médica. Pero les digo que esto es muy poco común de ver, ¿eh? Sí puede ver, el 75% de los casos, si lo buscan, pueden encontrar una masa palpable, dolor abdominal el 28%, hematuria el 18%, así que fíjense que no siempre todo coincide. Hipertensión en un 26% y fiebre, en algunos casos por compresión de la vía urinaria, en un 22%. Puede causar síndromes paraneoplásicos, por ejemplo, hipertensión, caquéxica, pérdida de peso, fiebre, neuromiopatías, amiloidosis, anemia, elevar la eritro, alterar la función hepática, producir hipercalcemia, policitemia, en fin. Un 30% de los cánceres de riñón dan síndrome paraneoplásico. Entonces, decíamos que solamente una minoría de los pacientes se presentan con síntomas de enfermedad, con esa famosa tríada. El examen físico tiene valor limitado, por tanto. ¿Qué hay que buscar? Hay que ver cómo está la hemoglobina, cómo está la eritrosedimentación, la fosfatasa alcalina, el calcio. Y en diagnóstico por imágenes vamos a charlar un poquito, pero lo más importante sigue siendo la ecografía, la tomografía, las resonancias, centellograma óseo en caso de metástasis. Y el PET, tan en boga hoy día, en riñón es bastante poco efectivo. Solo sirve en sospecha de recidiva local o en vigilancia post-tratamiento. Uno cree que el PET puede con todo, pero fíjense esto. Miren, no sé si llegan a observar. Si no lo ven, me avisan, por favor. Acá en tomografía ven una masa renal, no sé si lo... Fíjense en tomografía lo bien que se ve. En cambio, fíjense el PET, acá a un costado a la derecha, no capta. El PET no capta la imagen. Lo mismo en la imagen de abajo. Otro tumor muy grande, se ve perfectamente cómo deforma. Fíjense, gigante la masa en el de abajo. Y fíjense en el de al lado, no capta. Por lo cual, en tumores primitivos del riñón no sería tan efectivo el PET. Hay que seguir confiando en la famosa y siempre útil tomografía. ¿Cómo clasificamos esto? Utilizamos mucho el tamaño tumoral. Recordemos que un TX es cuando no lo podemos discernir, no lo encontramos. T0 no encontramos tumor primario. T1, fíjense dónde arranca. Un T1 es un tumor menor a 7 centímetros, en dimensiones mayor y limitado al riñón. Esto es muy importante. Si está dentro del riñón o si ya sale de él. Dentro del T1 tenemos el T1A, menor a 4, T1B de 4 a 7. El T2, tumor mayor a 7 centímetros, limitado al riñón.
hasta acá, hasta el T2, inclusive hasta el T1B o algunos T2 en muy buen estado general, se los puede operar de entrada. Pero ya un T2, un T2A, un T2B, lo que hoy hacemos es, después de operarlo, siempre hacemos achuvancia. Y se está empezando a hacer en algunos centros, todavía en forma experimental o digamos analítica, la neoachuvancia, que todavía no es muy común. Tipos histológicos. Lejos, el más común Doctor. es el carcinoma. Hola, sí. ¿Qué sería la neoadjuvancia? Neoachuvancia, ¿qué es neoachuvancia? Es hacer tratamiento previo a la cirugía. Ah, dale, ok. ¿Se acuerdan que charlamos que en esófago lo usábamos muchísimo, Sí, sí. con quimio, radioterapia, en estómago también? Y en riñón todavía no es una práctica autorizada, pero se cree que con el advenimiento de nuevas terapias, la inmunoterapia, la vamos a poder usar. Vale. ¿Y neoadjuvancia y adjuvancia sería lo mismo? No, buena pregunta. La adjuvancia es cuando vos haces tratamiento después de operado y neoadjuvancia es previo a la cirugía. Gracias. Adjuvancia siempre con un pronóstico curativo, o sea, vos lo operaste, le sacaste todo y le haces un tratamiento por las dudas. Si quedaba enfermedad o tenía metástasis, ya no lo llamamos adjuvancia, ya lo llamamos primera línea avanzado, como para que entiendan la jerga de los oncólogos. Adjuvancia es solamente cuando lo operaste, le sacaste todo, pero se hace un tratamiento por las dudas, digamos. Bueno, dentro de los tipos histológicos, el más común lejos es el carcinoma renal de células claras. Es el predominante. ¿Podemos encontrar otros? Sí. Podemos encontrar el papilar, podemos encontrar el cromófobo, podemos encontrar de conductos colectores, carcinoma medular. Uno que es bastante común de ver son los carcinomas sarcomatoides, el oncocitoma, el tumor de Wilms en chicos sobre todo, este es muy común de ver en niños, es el más frecuente en el tracto urinario en niños justamente, y el 5% de todos los tumores infantiles. Que tenga componente sarcomatoide, o sea, que tenga componente de tejido muscular, de sarcoma, ya lo hace un tumor de mal grado o de grado avanzado. Como factores histológicos pronósticos hablamos de los grados de Fuhrman, de los subtipos histológicos, habíamos dicho que el de células claras es del 80 al 90%, el papilar el 10 al 15 y el cromófobo 4 a 5. Si tiene componentes sarcomatoides, ya es un componente agresivo. Si tiene invasión vascular o microvascular, ya también es mal pronóstico. Si tiene una gran necrosis, está hablando de un tumor de rápido crecimiento, también lo hace más agresivo. Y obviamente, si ya sale del riñón, si ya invade el sistema colector o la grasa que envuelve el riñón, también ya es un mal pronóstico. Esto no tienen por qué saberlo, pero es una clasificación según cómo están compuestas las células. Un grado 1 son núcleos redondos, uniformes, o sea, desde células prolijitas hasta una célula completamente distorsionada. Esto es el grado 1 a 4 de Fuhrman, que lo van a ver en las biopsias. Factores clínicos, lejos lo más importante sigue siendo el estado general del paciente. Los síntomas locales, si el paciente está muy adelgazado, si está muy anémico, o si las plaquetas están muy bajas. Esto, en los últimos años, se consideró un escort. Ya en el año 99, un urólogo que se llama Motzer identificó los 5 factores más importantes para predecir sobrevida. Y los separó en grupos, grupo 1, 2 y 3. Dependiendo si tenían LDH elevada, calcio muy bajo o muy alto, hemoglobina baja, Karnofsky bajo o nefrectomía previa. Entonces, según el grado 1, son favorables, grupo 2, que tienen 1 o 2 factores de estos, ya es intermedio, y si tienen 3 o más factores de estos, ya es un grupo desfavorable. La sobrevida a los 3 años se separa en grupo 1 un 31%, grupo 2 27%, y grupo 3 un 0%, perdón, grupo 2 un 7% y grupo 3 un 0%. Fíjense cómo baja, según estos índices se van juntando. Perdón, doctor, ¿podría volver a repetir lo del índice Karnofsky? Sí, no, Motzer se llama, Motzer.
El Karnofsky, acordate que Karnofsky era el estado general, igual que el ECOG. Entonces, este urólogo Motzer dijo, si vos tenés una LDH alta, el calcio está alto también, una hemoglobina muy baja, un Karnofsky bajo, y ya está operado, o sea, tiene una nefrectomía previa y volvió el tumor, depende, tenés 1, 2, 3 factores de estos, le va bajando chances de sobrevida al paciente. Si no tiene ninguno de estos, o sea, tiene LDH normal, calcio normal, hemoglobina normal, está todo perfecto, es el grupo 1, favorable. Sobrevida a los 3 años, 31%. Si tiene 1 o 2 factores de estos, ya tiene solamente un 7%. Y si tiene 3 o más factores, 0%. O sea, raramente llegan a los 3 años. Ahora vamos a ver algunos índices más modernos. Esto es del 99, todavía se usa, pero ya hay algunos más modernos. ¿Cómo se trata un cáncer de riñón? Si tenemos la suerte de hallarlo local, o sea, un tumor contenido en el riñón menor a 7 centímetros, la indicación es la nefrectomía radical. A veces, en algunos casos de tumores muy chiquititos, muy ubicados en uno de los dos polos, superior o inferior, podemos pensar en una nefrectomía parcial, no sacarle todo el riñón. En caso de ser un tumor muy grande, también se puede pensar en una embolización. Como dijimos recién, una nefrectomía parcial, absoluta, relativa, electiva, son todas diferentes maneras de operar. Sacar todo, un poquito, radiofrecuencia, crioablación, ablación por láser, HIFU, esto es con sonido, son todas técnicas nuevas. Y como les dije, a partir del T2 ya podemos pensar en neoadjuvancia. Esto es muy nuevo. ¿Dónde da metástasis el cáncer de riñón? 75% de los casos al pulmón, en un 20% a los huesos, un 18% al hígado, un 10, un 15% a los ganglios y un 5 a 7% inclusive al sistema nervioso central. Cuanto más agresivo es el tumor, obviamente más rápido va a dar estas metástasis y a veces inclusive no solamente en un lugar, sino en 1, 2 o 3 lugares. ¿Cómo tratamos un cáncer de riñón cuando es metastásico? Recién recuerden que charlamos que si estaba localizado, lo operábamos, si era un tumor chiquitito, no se le hacía tratamiento, y si era un tumor mayor a 7 centímetros, hacíamos adjuvancia, o sea, hacíamos tratamiento posterior. Si ya tiene metástasis o el tumor estaba muy grande y no fue operado, siempre se hace tratamiento. Y se hacen los operados solamente si el tumor era muy grande o estaba por fuera de la cápsula, o no lo pudieron sacar completo. El carcinoma metastásico de células claras, que es el más común, es la forma más letal de cáncer de riñón, como habíamos dicho. Los tratamientos sistémicos incluyen inhibidores de puntos de control inmunológico, vamos a decirles ICI, e inhibidores de la tirosina quinasa o del factor de crecimiento endotelial, TKI, les decimos nosotros, y otros inhibidores que se llaman mTOR. Ahora vamos a charlar de todo esto, esto es lo más moderno. Lo que les tiene que quedar claro que en riñón ya no se usa quimioterapia. Las variantes de cáncer de riñón se pueden caracterizar usando perfiles de expresión génica, perfiles de mutaciones somáticas, firmas microambientales, pero bueno, para elegir iniciar, por ejemplo, con una inmunoterapia, o iniciar con un inhibidor mTOR o con un TKI, ahora vamos a ver por qué. Están avanzando muy rápido las técnicas. A medida que las terapias de primera línea se desplazan hacia las de inhibidores inmunológicos, las estrategias empiezan a ser las combinaciones. Fíjense esto es muy lindo y muy claro. ¿Cómo cambió todo? Miren el año donde empiezan las nuevas terapias. Antes del 2005, el cáncer de riñón no era de mal pronóstico, era malísimo el pronóstico. No había tratamientos. Se hacían grandes carnicerías, se trataba de operar el riñón, sacar los ganglios. Recién con el advenimiento en el 2005 empezaron las primeras drogas TKI, o sea, los inhibidores de tirosina quinasa. La primera en aparecer fue en 2005 el sorafenib. No era malo, se llama Nexavar, todavía se utiliza en algunos cánceres, laboratorio Bayer, pero en el 2006 nació la gran estrella,
el sunitinib. El sunitinib es un TKI que seguimos usando al día de hoy en primera línea de cáncer de riñón. 2007 aparece temsirolimus. 2010 empiezan a aparecer drogas nuevas, por ejemplo el bevacizumab, que es un antiangiogénico, o sea que le inhibe el crecimiento del tumor a expensas de disminuirle la cantidad de sangre que recibe, por lo tanto no crece. Aparece el pazopanib, que es el principal contrincante del sunitinib en primera línea de TKIs. 2013, mismo laboratorio del sunitinib, Pfizer, saca una segunda línea que se llama axitinib. Menos agresivo que el sunitinib, mejor tolerado, pero autorizado en ese momento como una segunda línea, o sea, después del sunitinib. 2015 aparecen las grandes estrellas. Ya habíamos hablado de ellos el otro día. Nivolumab, después aparece ya pembrolizumab, ipilimumab, aparecen las drogas inmunológicas. Estas son las drogas que fueron ocupando más espacio, no solamente en este cáncer, sino en un montón de cánceres. Y ya en el 2019, lo que les decía, empiezan a utilizarse combos. Un inmunomodulador, como es el pembrolizumab, una droga inmunológica, más un TKI, axitinib, o el avelumab, otra droga inmunológica más axitinib. Este aparentemente va a ser el nuevo gold standard, la combinación de dos drogas con dos mecanismos diferentes. No lo tienen que aprender esto, pero más o menos para que si ven por ahí algún nombre, les suene cuáles son. Sutent, Tiger, Nexavar, Afinitor, Imblitan. Bueno, estas son las drogas más conocidas en cáncer de riñón. Acá tienen un riñón con su tumor puesto. Acá tienen los mecanismos de acción, donde actuaría el temsirolimus, el sirolimus, donde actuaría el sunitinib. En el vaso endothelial growth factor, evitando la angiogénesis. Acá hay uno un poquito más claro, más completito. Acá ven bien cómo actúa axitinib, pazopanib. Y por el otro lado, fíjense cómo actúan las drogas inmunológicas, completamente diferente, por lo cual está muy bueno esto de combinar dos, porque son dos mecanismos diferentes. Uno actúa a nivel del vaso endotelial y el otro actúa a nivel del receptor. ¿Recuerdan esto? Que el PDL1, cuando estaba presente, inhibía al linfocito, al natural killer, y no le permitía actuar contra la célula tumoral. Lo que hace el nivolumab, el pembrolizumab, es bloquear el factor de resistencia de la célula tumoral y lograr que el natural killer, que el linfocito, sí pueda actuar, sí pueda reconocer y combatir a la célula tumoral. O sea, inhibe este factor de resistencia y logra que el propio organismo pueda atacarlo. Mientras tanto que las otras drogas actúan por mecanismos diferentes. Así que no está mal pensar en combos, o dobletes también se le dice. Como hablamos de Motzel hace un ratito, hay factores pronósticos nuevos. Un consorcio internacional se reunió y decidió hacer un score nuevo, donde agregó algunos otros factores. Agregó el Karnofsky, como estaba en el otro, pero agregó también la anemia, agregó la neutrofilia y agregó la trombocitosis. O sea, con esta tabla nueva ahora podemos volver a tener factores de riesgo bajos, intermedios y altos. Es muy parecida a la otra. Es más, en Argentina nos gusta mucho la otra, la más viejita. Acá más o menos pueden ver cómo se arranca según el índice. Si es de un índice bajo, arrancamos sunitinib, pazopanib. Si ella es más agresivo, arrancamos con inmunoterapia. Esta es la asociación de urología. Bueno, acá hay un poquito un algoritmo según publicaron hace muy poquito, en caso de COVID o pacientes con COVID o en la era COVID, ¿qué conviene hacer? En líneas generales, lo que está diciendo es que tenemos que tratar de volcarnos cada vez más a la inmunoterapia, que es menos agresiva, menos tóxica, y no utilizar tanto TKI, que se ha demostrado que puede actuar como inmunodepresor y producir o deteriorar el estado general del paciente y dejarlos más inmunes o más sensibles a otra patología. Doctor, Esta se las dejo para... Sí. ¿Qué es TKI? TKI son inhibidores antitirosin quinasa. La tirosin quinasa es una enzima que transforma. Esperen que volvemos atrás, la muestro. Acá actuaría
Acá actuaría. A nivel del vasodilator growth factor, a nivel de este receptor, lo que haría es no permitir que se transforme. Actuaría en la cascada de la célula oncológica inhibiéndolo. ¿Ves? Acá tenés el receptor, PI3K en la membrana, y a estos niveles estarían actuando. Dale, gracias. De nada. Bueno, entonces, en conclusión, no los quiero tampoco cansar demasiado ni asustar demasiado. Lo más moderno, lo que estamos viendo, que la cosa ha cambiado. Fíjense que del 2005 habíamos visto, había arrancado todo. Bueno, en los últimos 2 o 3 años, con la aparición de los inhibidores estos, con la inmunoterapia o la inmunoncología, volvió a haber una gran revolución. ¿Qué nos estamos acomodando? Seguimos usando esas drogas del 2005, 2006, en casos de bajo grado, pero ya en los altos grados directamente pasamos a las drogas más modernas. O sea, según el pronóstico del paciente, podemos iniciar con una droga de primera línea, como el sunitinib, como el axitinib, o si es un caso más avanzado, ya avanzamos con drogas más modernas o con el combo que habíamos dicho. Como digo, sin duda la inmunoncología, es la nueva y gran herramienta. Por ahora, lamentablemente, solo ha acotado los casos de mal pronóstico, pero ya superando los TKI en primera línea, o sea, donde podemos la usamos. ¿Qué nos inhibe usarla más? Los costos. Son medicaciones muy caras. Hace algunos años, el ministro de Salud de Alemania dijo que si debían autorizar toda la inmunoncología de entrada en todos los casos, Alemania quebraba su ministerio en 2 o 3 meses. Así que imagínense en Sudamérica lo que nos puede pasar si nos largamos de golpe. Así que estamos intentando, en los casos muy acotados, con permisos especiales, recién para esos pacientes que lo meditan, usarlas. Es difícil a veces ver quién sí, quién no, pero bueno, se está intentando. Y doctor, en este caso, cuando dice que es muy cara, ¿cuánto? Estamos hablando de tratamientos que superan el $1.000.000 todos los meses. Dale, gracias. Para mi bolsillo es caro. Sí. No, es porque como que hay una droga para AME que después Sí. sale $2 millones, por eso que pregunté cuánto. Sí, no, tanto tampoco. Pero el problema de estos es que dijimos que hay muchos casos, que no son 2 o 3 casitos. De estos tenemos, a ver, por semana tenemos 1 o 2 casos en el servicio. Ah, dale. Gracias. Pero sí, lo están usando, lo están aprobando. A veces hay que poner recursos de amparo, pero bueno, lo estamos logrando. Y te digo que estas drogas nuevas nos dan grandes y buenas sorpresas, porque son drogas con muy pocos efectos adversos y muy buenas respuestas. Entonces, recién charlamos de eso. Ahí están los desafíos. ¿Cuál es el desafío? Tratar de conseguir cada vez más respuestas completas y prolongadas. O sea, que el paciente no recaiga. Pensar en las combinaciones, como te decía. Aparentemente lo ideal sería utilizar una droga nueva, pero además una droga vieja también, porque son bien toleradas. Así que si las combinás, tenés 2 mecanismos de acción. Atacás a la célula tumoral por un lado, a nivel intracelular, y ayudás al mismo linfocito a reconocerla y atacarla. O sea, intra y extracelularmente la podés atacar. Que esto es lo mejor en armamento. Pensar en los desafíos quirúrgicos. Hasta ahora, como te dije, operamos a los tumores menores de 7 centímetros, los mayores veíamos si primero le hacíamos un tratamiento. Bueno, eso hay que tratar bien de ver cuál es el momento óptimo de la nefrectomía. Hasta hoy día, los pacientes nos llegan casi siempre a oncología operados, a veces de forma completa, a veces de forma parcial, por desgracia, con enfermedad residual. Lo ideal es trabajar en conjunto con cirujanos, con urólogos, para ver cuál es el rol en las nuevas drogas, la adjuvancia y sobre todo la neoadjuvancia. ¿Qué pasa si empezamos como la mama? A tratarlos previamente con estas terapias nuevas, achicamos el tumor y el paciente por ahí se salva de una nefrectomía. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa que hay pacientes que vienen con tumores bilaterales, en los 2 riñones, en los cuales pobres pacientes, si los operás, la mayoría de las veces terminan en insuficiencia renal, terminan en diálisis, y su calidad de vida se ve muy afectada. Si pudiéramos, como oncólogos, pescarlos antes, trabajar en conjunto con los urólogos, hacer un tratamiento previo, achicarlo, reducirlo, y hacer, por ejemplo, una nefrectomía parcial de los 2 lados, o una completa y otra parcial,
el paciente no requeriría o por lo menos tendría menos chances de ir a diálisis. Estos son los desafíos. Por eso la idea es que ustedes, futuros oncólogos, urólogos o clínicos, tengan idea y tengan en la práctica conocimiento de que se pueden hacer tratamientos previos a una cirugía y salvar la función renal de un paciente. Nada más. Les doy las gracias por seguir la charla, por prestar atención. Terminando la charla ya la estoy subiendo al mail de ustedes, así la tienen, la estudian y cualquier duda, cualquier interrogante me llaman, ahí va a estar mi mail o me preguntan, no tengo ningún problema. Muchas gracias. Gracias. Doctor. Yo tengo una pregunta. Sí, dale. O le mando por mail, no sé, o me la responde. No, decime, no hay ningún En un problema. principio había dicho que la neoadjuvancia no se estaba usando, Sí, pero que funciona. Bueno, y al final Sí. de la charla dijo que funciona la neoadjuvancia. Entonces Sí. la neoadjuvancia sí. La neoadjuvancia se está empezando a utilizar, desgraciadamente no está todavía en los protocolos. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía no es algo que es firme para las asociaciones. Por eso los urólogos aún no nos envían para la neoadjuvancia porque ellos no lo tienen. Esto simplemente lo estamos haciendo en centros, por ejemplo, en el Madame Curie, en el ROFO, donde se puede trabajar en conjunto, donde estamos viendo que funciona. Mi charla es de a futuro, lo que les estoy contando. Ojalá en las próximas guías ya la neoadjuvancia sea indicación. Por ahora solamente es investigacional. Perfecto. Bien, entonces se usa en centros especializados. En centros digamos. específicos y en pacientes óptimos, donde vos ves que, digamos, podés esperarlo al paciente, podés hacer un tratamiento previo, pero bueno, una cosa es un centro que tiene todo y otro es, por ejemplo, el Hospital Piñero. Imagínate, te dije que eran drogas muy caras. Entonces, ¿qué puede pasar? Mientras que yo espero la droga, el paciente recae, hace metástasis, se complica y pierde el tiempo quirúrgico. A ese paciente yo lo mando a operar, porque si voy a esperar hasta que el ministerio, quien fuera, me aprueba la droga, por ahí ya es tarde para operarlo. No sé si me seguís el raciocinio. Había dicho, doctor, que en tumores mayor a 7 centímetros, Sí. siempre la neoadjuvancia o Sí. nefrectomía radical más adjuvancia, ¿no? Así es. A partir del T2, si te acordás, que ahí Sí, era el aparte corte. del- Sí. Perfecto. ¿Y en Muy estadios bien, más Sofía. avanzados qué se hace? ¿Es paliativo? No, a ver, en países más avanzados, por suerte Argentina está entre esos países más avanzados, pero Bueno, bueno, en estadios más avanzados. en estadios más avanzados no. Por suerte hay muy buen control de enfermedad. Sí, obviamente, todo cáncer metastásico se define como incurable. Pero bueno, tenemos pacientes de muy larga sobrevida. Yo en mi práctica tengo pacientes de 5, 6 años o más con metástasis y sobrevivientes de cáncer de riñón. Y lo bueno con drogas bastante bien toleradas. Fíjate que no te nombré ninguna quimioterapia. Eso es lo positivo, porque la quimioterapia no funciona en el riñón, ya está comprobado. Perfecto. Entonces no quimioterapia, pero sí inmunoterapia. O sea, la inmunoterapia Y sí funciona. inmunoterapia y sí lo que llaman terapias blanco o terapias target, como son los TKI, por ejemplo. Perfecto. Doc, y una pregunta, la fosfatasa alcalina, que no es específica de este tumor, o Sí. sea, pero ¿qué me indica? ¿Lo pedimos para ver si tiene metástasis en hueso? Bien, bien. hígado. Ese es uno de los indicios. Y el otro, acuérdate que la fosfatasa alcalina siempre se eleva cuando hay efecto de masa a nivel del abdomen. Si hay una inflamación, si hay una irritación del peritoneo, la FAL aumenta. Perfecto. Sí, como que la asocié más como que a nivel hepático, a nivel hueso, pero sí es verdad, ¿no? Cuando hay inflamación a nivel abdomen. Cuando el peritoneo está, porque a veces el riñón, por algo se le dice el gran simulador. Digamos, si no lo salís a buscar, no lo encontrás, tenés que pensar en él. Y los tumores de células claras producen Sí. síntomas, producen síndromes paraneoplásicos. Sí, Justamente sí. coincide con que es más frecuente el tumor de células claras. Lejos el más frecuente en la práctica, sí. Y esto se ve en la clínica, siempre se presentan los pacientes con, no sé, un hipertiroidismo, cualquier cosa. No, solamente en un 25% o menos de los casos tenés un síntoma paraneoplásico. En la mayoría de los pacientes no ves nada de eso. A lo sumo hipertensión, pero bueno, eso es discutible, si es por el mismo efecto, acordate
renina-angiotensina a nivel del riñón, por ahí es más por efecto de masa local que por el efecto paraneoplásico. Así que es discutible por qué está causado. Pero hipertensión sí se ve bastante. Y lastimosamente es uno de los efectos adversos de las drogas, de los tratamientos tirosinquinasa. También producen hipertensión. Así que estos pacientes casi siempre tenemos que trabajar en forma conjunta con los cardiólogos también. Claro, porque a la par también le das, a la par también le das ahí se me olvidó, doctor, pero a la par también le das antihipertensivos. Sí, Entonces, sí, estarías como que contrarrestando eso con los antihipertensivos, pero le das los neoplásicos también. Así es, porque acordate que los TKI, tanto el sunitinib como el axitinib, como el pazopanib, pueden producir hipertensión. En cambio, los inmunomoduladores, los IO, no producen eso, producen otras cosas, ¿no? Pero bueno, producen menos hipertensión, así que ahí tendrías otro factor más para decidir entre uno y otro, o, digamos, una contraindicación para arrancar con una droga y empezar con otra. Entiendo, perfecto. Muchas gracias, doctor. No, chicos, a ustedes gracias por la atención. ¿Duda? Sí, Sí. puede ser. Sí, decime. En estos pacientes se puede llegar a sospechar, o sea, ¿se los podría empezar a estudiar por una afectación de la función renal o eso ya se ve en un estadio más avanzado? Y desgraciadamente, si ya te está produciendo afectación de la función renal, estás llegando un poquito tarde, porque estamos hablando de un tumor que ya está saliendo del riñón, seguramente está presionando o invadiendo la pelvis renal de uno de los dos lados. Pero bueno, es raro que un solo lado te lo afecte. Y otro factor también de mal pronóstico es la hematuria, que habíamos hablado. Ya también está hablando de infiltración. Bien, y si yo veo en un estudio por imágenes una masa tumoral, ¿qué otro diagnóstico diferencial puedo llegar a pensar? Bueno, ¿te acordás que habíamos mostrado ahí que podría ser un tumor, podría ser un lipoma, podría ser un tumor benigno, pero desgraciadamente, por lejos, la masa renal en la práctica es un tumor maligno en un paciente mayor. En un paciente menor es un tumor de Wilms, que también es un tumor maligno, pero muy, muy respondedor a la cirugía. Claro, perfecto. Muchas gracias, doctor. No, chicos, de nada. Tienen mi mail, cualquier cosa, o como les dije en las clases anteriores, lo sigo manteniendo. Los días viernes tenemos Ateneo. El que quiere sumarse, venir a ver pacientes o participar del Ateneo, en el Piñero es bienvenido con gusto. ¿Y cuál horario ¿Qué hora sería, es, doctor? doctor? Los Ateneos los tenemos los días viernes a partir de las 12, 12:30. A veces, en muchas oportunidades, invitamos laboratorios, invitamos médicos amigos a dar charlas y después nos quedamos charlando y discutiendo los casos nuevos, los casos que hay que tomar decisiones de la semana. Así que quien quiera venir, los días viernes. ¿Y en qué pabellón? Pabellón 2, en la planta baja, oncología. Atrás del bufete estamos. Ujú. Vale, gracias. Perfecto. No, Gracias, chicos. doctor. Bueno, Gracias. buen descanso, buen fin de. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, suerte.